noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Acá dentro del estudio divino, gélida noche en Montevideo, ideal para estar tapaditos mirando La Letra Chica. Un domingo, muy domingo. Bueno, tenemos varios temas hoy en La Letra Chica. Por un lado vamos a estar hablando de cuáles son las preferencias culturales de los uruguayos y qué pasa también con las nuevas formas de consumo. Nos vamos a meter en el mundo del streaming, en el mundo de las plataformas y en el mundo de los algoritmos. Otro tema, el efecto Temu y cómo afecta al comercio local. Son enormes volúmenes de productos que vienen llegando, esto explotó en los últimos meses. Entonces, bueno, cómo se maneja oferta y demanda, esos volúmenes, cómo pega en el comercio local y qué le reclaman los comerciantes al gobierno. Y en el tercer y último bloque vamos a estar hablando sobre la regulación del mercado de cannabis a 10 años, poquito más de 10 años de su aplicación. ¿En qué estado de situación estamos y cuáles son los desafíos? Eso lo vamos a hacer de la mano del periodista Guillermo Garat. La plataforma te conoce mejor que tus mejores amigos y con eso crea una experiencia fascinante. La herramienta empieza ocupando un lugarcito en tu vida, después un lugar más grande, después empieza a ser parte central de cómo vivís y finalmente se convierte en verbo o sustantivo. Ya no buscas, googleás, ya no mandas mensajes, whatsappeás. Cuando eso sucede, ya está todo listo para arrancar la próxima etapa. Esa en la que todo lo que parecía mágico empieza a cambiar. Solo 4 de cada 10 hogares en Uruguay tienen acceso a las plataformas de streaming pagas como Netflix, HBO Max o Amazon Prime. Agua, luz y gas. Son algunos de los servicios que siempre fueron considerados esenciales. Pero hoy hay uno que refleja más que nunca la desigualdad, el del acceso a Internet. Y como sucede con las desigualdades sociales, el acceso a las plataformas de streaming va por barrios. En Carrasco, el barrio de Montevideo con menos necesidades básicas insatisfechas, 9 de cada 10 hogares acceden a los servicios pagos de streaming. En las antípodas está Casaballe, el barrio con más necesidades básicas insatisfechas de la capital uruguaya. Allí, solo 1 de cada 10 hogares accede al streaming. Muy bien, y les recordamos que nos pueden escribir al WhatsApp al 092-374-089. Vamos a estar leyendo sus mensajes. Cuéntenos qué piensan de las cosas que hablamos. ¿Usan plataformas? ¿No usan plataformas? Bueno, los vamos a estar leyendo y compartiendo los mensajes ahí abajo del Zócalo en la pantalla y quizás algunos nos manden acá también para comentar al aire. ¿Qué decís? Planteado el tema, pero vamos a desarrollar algunos datos para recibir a nuestra invitada, porque en los últimos años se comenzó a instalar una nueva forma de consumo cultural que se alimenta de las denominadas plataformas. También han nacido una serie de nuevos términos que ya se instalaron entre nosotros, por ejemplo, maratonear, colgado, enganchado. Son parte, algunos anglicismos y otros no, son parte de nuestro mapa verbal. Y bueno, ¿qué encontró la última edición de la encuesta continua de hogares sobre el mundo del streaming? Por ejemplo, lo veíamos en el tape, ¿no? Que el acceso de los hogares de Montevideo a servicios de streaming imita la desigualdad social. Para conversar sobre estos temas recibimos a Rosario Radakovich, doctora en Sociología, profesora agregada y coordinadora de la especialización de posgrado en Gestión Cultural de la UDELAR. Es investigadora a nivel 1 de la ANI y se ha especializado en consumo cultural audiovisual, gestión y políticas de comunicación y cultura. Rosario, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de ir al tema específico, ¿desde cuándo existe la especialización en gestión cultural en la UDELAR? Y después, ya segunda parte de la pregunta, ¿qué les llevó a poner atención en el fenómeno de las plataformas? Bien, bueno, la especialización en gestión cultural de la Universidad de la República empieza a existir, digamos, en 2013, o sea que estamos en una quinta cohorte, tratando de tener un espacio desde la universidad nuestra, pública, gratuita, nacional, para la formación de aquellos que hacen gestión cultural, ¿no? Mediación, producción, en el área de la cultura, que no hay, digamos, otra formación con estas características, de posgrado por un lado y pública y gratuita por otro. Y respecto al interés en estas cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con las plataformas, ¿de dónde nació Bueno, eso? uno pensaría que a veces está ese mito, ¿no? Que en el área de la cultura y del arte, esto que tiene que ver con plataformas digitales, con redes sociales, con algoritmos, con inteligencia artificial, está muy lejos, que es algo que es de otro mundo, ¿no?
por ahí a nivel mundial se empieza a tomar la preocupación de este tema cuando se sabe que están afectando las elecciones, ¿no? Las elecciones políticas. Pero sin embargo, cuando hablamos de plataformas, cuando hablamos de algoritmos, estamos hablando también de fuertes condicionamientos y sesgos a nuestras preferencias culturales. Entonces, aquellos que van a trabajar justamente en la organización, en la producción, en el pienso de actividades culturales y artísticas, tienen que saber que hoy los públicos y los ciudadanos están inmersos en este otro nuevo escenario que también condiciona, también sesga, también incide en sus preferencias culturales. Y en esto de la desigualdad, ¿no? que veíamos en el tape y que yo mencionaba, que la encuesta continua de hogares mostró que se reproduce en este tipo de consumos una desigualdad, ¿no? En lo que es el consumo de plataformas de streaming. ¿Qué es lo que vieron ustedes y cómo se manifiesta en la práctica esto? Sí. Cuando nosotros pensamos este universo de lo digital, en general pensamos que es un universo absolutamente de acceso generalizado. Porque todo el mundo tiene Netflix universal, y todo el mundo, claro. Todos, ese todos, ¿no? Que vemos todos lo mismo, que estamos todos en ese universo. Y no es así. Digamos, eso es un poco utópico, ¿no? Pensar de que todos tenemos ese acceso digital, sobre todo porque estamos hablando de plataformas que han crecido muchísimo y que han sido absolutamente revolucionarias en el mundo, pero que son pagas. Entonces, el condicionamiento del acceso sigue siendo una barrera muy fuerte para sectores populares, sobre todo, y algunas partes también de los sectores medios, que no llegan a poder tener un acceso pago a los contenidos digitales. Y en esos casos, por ejemplo, se consume, no sé, YouTube. Sí, justamente, nosotros hicimos una investigación hace unos años donde visualizábamos cómo era el mapa o la cartografía de preferencias dentro de lo digital y cómo era ese universo de apropiaciones de lo digital, que también no es un espacio donde todas las plataformas ocupan el mismo espacio social. Entonces, como Twitter de repente es el espacio de lo erudito para los jóvenes, es un espacio que no ocupan tanto. Sí Qué visión más, la de los jóvenes, ¿no? Porque ¿no? En Twitter o X ahora, erudición en cuentagotas. Te diría que más bien hay un barro ahí de discusiones cruzadas. Bueno, pero es un espacio más de debate político y los jóvenes están un poco más ausentes. Eso es interesante. Pero sí están más en Instagram, pero ¿qué pasa? Nos aparecía que un espacio que parecía como lo público, la Rambla, el 18 y Ejido, ¿no? Ese espacio donde todos pasamos, es YouTube, ¿no? YouTube tiene ese emblema de ser el espacio de todos, de todas, de todos. Entonces ahí tenemos acceso, si no lo tenemos por Netflix, lo tenemos por ahí, por YouTube. Y entonces ahí está ese camino que sí, en un momento de recorte de nuestra autonomía en nuestras decisiones culturales por los algoritmos, por ahí sí hay algunos caminos de estrategias, de decir, bueno, ¿cuáles son las estrategias que hacemos para huir de esos condicionamientos? Y bueno, YouTube aparece como un espacio de acceso, inclusive de contenidos que son pagos en otras plataformas, pero que se trasladan por ahí parcelados, por ahí se ve los capítulos de las series de Netflix, pero se ven en YouTube por pedacitos. Bueno, eso sucede con jóvenes, sobre todo de sectores populares, que acceden de esa manera. Claro, porque en el caso de YouTube, para aclarar, uno puede acceder, te tenés que, si no pagás el premium, tenés que mirarte las publicidades, omitirlas cuando podés, pero podés acceder al contenido. Sin embargo, en plataformas como puede ser Netflix o otras, Disney, si vos no pagás, no accedés, pero a nada. Exacto, y tenés que tener una tarjeta internacional para pagar, que parece un detalle, pero no es menor. Sí. Me quedé pensando, ¿han visto algo en cuanto a esa famosa cultura uruguaya de si puedo, no pago? Porque con el paso del tiempo dio la sensación, llegó, qué sé yo, Netflix creo que primero, ¿no? Fue lo que primero se empezó a asomar como posiblemente masivo de gran consumo, pero había primero una resistencia, no, ¿qué voy a pagar si puedo ver pirata o puedo...? Claro.
Sin embargo, tengo la sensación que por la fuerza de los hechos, al final muchas personas que disponen de ese dinero disponen para eso. Hay un cambio de cabeza ahí. Está la cuestión familiar también, ¿no? Que hay uno que paga y el resto consume. ¿Vos te pagas tu Netflix? Ese tema está asociado en familia. ¿En familia? En familia. ¿Pero quién lo paga? Mi suegra. Ahí va. Claro, a mí me lo paga mi mamá. Pero le pasamos después, ¿Sí? lo que no corresponde. Sí, sí. Pero después, bueno, a nadie interesa que pagamos nosotros, Claro, en este caso, ni menos mi suegra, a quien le mando un beso grande y gran seguidora de este programa. Pero bueno, ¿ha cambiado un poco la cabeza en eso el hecho de que llegaron para quedarse? Bueno, la pandemia sobre todo nos arrastró, nos forzó, ¿no?, a esos consumos digitales, domésticos, ¿no?, al sillón de la casa, a salir un poco menos, sobre todo, a lo que era lo tradicional, ¿no?, salir al cine, al teatro, ¿no? Entonces, estas plataformas, y sobre todo el caso de Netflix, que es muy emblemático por el uso de sus algoritmos, por cómo revolucionó toda la industria audiovisual, bueno, sí ha llegado para quedarse. Ese por lo menos es el diagnóstico que uno puede hacer. Y sí es verdad que ha habido una gran tensión en el modelo de negocios de Netflix, porque ellos pensaban que cada uno se iba a pagar su cuenta, y de repente llegan a algunos espacios como los nuestros, en América Latina o en otros ámbitos, donde las estrategias de evasión también son muchas. Entonces por ahí se paga una cuenta y acceden muchas personas. Y eso ha empezado a ser también un factor de control de la empresa, ¿no? Sí, cambiaron la política de controlar han estado eso. cambiando. Pero es cierto que eso ha abierto un poco más el consumo, ¿no?, y el acceso. Pero hay como diferentes planos de esto, ¿no? Una cuestión es el acceso tecnológico o el acceso inclusive a la plataforma, y otra cuestión después son las competencias, el cómo nosotros accedemos a ver qué contenidos, cómo elegimos, quién hace nuestra curaduría, quién nos elige lo que vemos. Tú hablas de una curaduría del algoritmo. ¿Qué es el algoritmo, primero que nada? ¿Cómo funciona y cómo nos afecta en nuestro consumo de este tipo de cosas? Bueno, Netflix tiene desde muy temprano, a principios de los años 2000, Netflix elabora algo que se llamó Cinematch. Cinematch es el mecanismo algorítmico de Netflix, y esto es una operación de cálculos matemáticos, de datos, que nosotros mismos le proporcionamos a la empresa, y que una vez que pagamos la cuenta, nosotros, cuando firmamos el contrato, estamos cediendo nuestros datos. Es algo que parece ingenuo. En los términos y condiciones, ahí. Exacto, pero no lo es tanto, porque ¿qué pasa? Entonces la empresa se comprometió a partir de ese sistema Cinematch a decir: le vamos a ofrecer lo que usted quiere. Vamos a hacer de sus contenidos audiovisuales la silueta a medida, vamos a hacer el sastre a medida de sus preferencias. Yo sé lo que vos querés, aunque vos no lo sepas todavía. Sí, y vamos a ir al 99.9% de lo que a vos te gusta. Entonces, eso es muy seductor, ¿no? Porque además nosotros todos tenemos esa idea de que nuestros gustos son personales, son individuales, son parte de nuestra vida, ¿no? Que están como, ¿no?, que son tan propios que es imposible que algo de tecnología pueda incidir. Es algo que tiene que ver con nuestras experiencias vitales, ¿no?, con lo que vi una vez y me gustó y con a quién sigo. Y entonces Netflix empezó a hacer un seguimiento de datos específicos de a qué actores seguíamos dentro de los contenidos, qué tipo de géneros, qué tipo de lo que ellos llaman microtags, que son las pequeñas etiquetas que son qué tipo de contenidos, si son siniestros, si son banales, o si son para pasar el fin de semana, o si son contenidos emotivos, o qué tipo de intereses, qué tipo de perfil nos interesa, y cuánto vemos una película y dónde paramos. Claro. ¿Te Y viene si el paramos consumo ahí mucho. también, o si es que mirás un capítulo o mirás 6 de corrido, por ejemplo? Ahí se instala algo que creo yo que nos cambió muchísimo también a todos, que es lo que se llama binge watching, que son las maratones. Hoy por hoy nosotros no tenemos tolerancia, estamos perdiendo esa tolerancia al dilatar, ¿no? Tiene que ser todo inmediato. Entonces también ahí ellos estimularon el tener
todos los capítulos a disposición que uno quisiera. Y ahí también están midiendo la fuerza de nuestro gusto, pero también alterando nuestro comportamiento. Esto de esperar de una semana a la otra un capítulo es imposible hoy, sobre todo para las nuevas generaciones. Y esto de ver un capítulo y esperar, o nosotros mismos moderar nuestro hábito, también es algo que perdimos. Muy difícil. Podemos pasar un día entero encerrados mirando una serie y mirar temporada 1, 2, 3, 4. Y esto, bueno, ha sido analizado inclusive como una adicción. Entonces tiene también una cuota de riesgo, ¿no? En términos de lo adictivo que supone nuestras maneras hoy de acceder al arte, a la cultura, a diferentes expresiones, a diferentes contenidos, sobre todo los audiovisuales. ¿Qué consecuencias tiene lo del algoritmo sobre nuestros consumos? ¿Cómo cambia eso también? O sea, que te den lo que bueno, suponen que vos querés consumir, y cómo cambia eso de una persona a otra también, por ejemplo. Bueno, los riesgos que esto tiene es una cierta posibilidad de pérdida de autonomía, ¿verdad? Porque, y de quedarnos en un mismo tipo de contenidos, ¿no? La pérdida del riesgo, la pérdida de El descubrir. El descubrir, eso de experimentar, de decir, bueno, por ahí a mí me gustan las comedias, pero capaz que un día me miro un policial y me sorprende, o miro algo de ciencia ficción o de terror, que no son géneros que tan habitualmente miro, y es algo totalmente diferente. O miro actores diferentes o producciones que son de otros orígenes y termino encantada con esas producciones. Y bueno, hay que tener cuidado con el condicionamiento, porque perdemos nuestra capacidad de decisión y nuestra capacidad sobre todo de cambio, de estar expuestos y de el soportar el cambio. Porque lo que hace la interfaz es que una vez que sabe lo que a nosotros nos gusta, y nosotros mismos se lo fuimos diciendo con nuestras opciones, las va guardando y almacenando y luego nos va ofreciendo más de lo mismo. Y esto se da incluso a nivel de la propia producción, no solamente a nivel del consumo, porque es clarísimo que las plataformas de repente, si ven que le fue bien a la temporada 1 de tal serie, aunque tuviera ya un final cerrado y no tuviera una temporada 2 programada, a como dé lugar juntan a los guionistas para generar una temporada 2. Digo, lo cual vincula mucho con la industrialización, con el consumo, y hasta con el consumismo cultural. Claro. ¿No? Bueno, se ha hablado además de que Netflix en un momento, cuando empieza a hacer producción original, por ahí por 2012, 2013, después de House of Cards, como que en cierta forma quiebra el pacto con sus públicos, de darle lo que quiere, porque en realidad ahí también ellos colocan una mediación más, que es, te doy lo que vos querés, lo que vos te gusta, pero de lo que yo hago, porque empiezan a ser ellos quienes producen. Que los consumas también. Exacto, entonces ahí en cierta forma se pervierte el sistema además. Entonces estamos en los últimos 10, 15 años, digamos, más expuestos, y la interfaz nos coloca cada vez más presión para ver aquellos contenidos a los que ellos apuestan, y apuestan grandes cifras, porque están apostando enormes cantidades de dinero en determinado tipo de producciones que a veces también tienen un formato tipo. Entonces pueden ser producciones en diferentes países, lo que nos da como una idea de mayor diversidad de contenidos, y sí es real que seguimos presos de Estados Unidos en cierta medida en nuestras preferencias, pero también hemos abierto un poco más desde que está Netflix a ver contenidos europeos e inclusive a ver algunos contenidos asiáticos, caso de Corea, por ejemplo, pero no es ingenuo, porque eso también tiene que ver con la apuesta y los hubs de producción de Netflix en estos otros países. Entonces, ¿cuánto es nuestro mayor eclecticismo, cuánto es nuestro mayor interés por ver contenidos del mundo, y cuántos son los intereses de Netflix en que veamos estas nuevas apuestas, que son apuestas comerciales, productivas, que tienen que ver con sus apuestas como modelo de negocios, porque no olvidemos que son plataformas privadas.
Hablemos un poco, si te parece, lo que es la cartografía de fronteras digitales, este estudio que mencionábamos, porque me parece que hay unos conceptos que están muy interesantes que tienen que ver con la diferencia entre este uso de plataformas y el tiempo libre y los territorios compartidos que le llaman y los territorios que nos diferencian. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo nos manejamos en esos mundos? Sí, nosotros tenemos también esa imagen de que nuestro territorio digital es único y estamos todos presentes por igual en todos esos territorios, ¿sí? Y en todas las plataformas y en redes sociales. Y en realidad no es así. Esa cartografía digital que nosotros hicimos sobre todo a través de grupos focales con jóvenes de diferentes sectores sociales, lo que nos mostró es esto, que el uso social que hacen y la manera como perciben las diferentes redes y plataformas son muy diferentes. Entonces aparecía algo que yo les adelantaba hoy, ¿no? Como lo que es X hoy, es como un espacio que perciben más erudito del conocimiento y que no les es tan atractivo, aunque esto va cambiando muy rápidamente, y ya tenemos como unos 4 años de este estudio. Entonces esto también hay que irlo mirando, claro, un seguimiento más cuerpo a cuerpo. Pero después, en relación a Facebook, es un territorio que se ve como el de los antiguo, abuelos, ya, claro, los sí. ¿Por qué me padres, los señalaste? abuelos. Me hiciste No, la no manito te para ese señalé a lado. vos. No, me pareció que veía hay un que vector hacia mi decir lado. que Jorge se abrió Instagram, llegó el día. De a poquito, sí. Jorge te pone en Instagram. Te estás modernizando. Pueden seguirme, incluso pasarme instrucciones de cómo se usa, porque verán que he Está publicado muy aprendiendo. poco. Sí, perdón. Y fue ayer, ¿no? Porque bueno, es verdad que los que tenemos un poquito más décadas en este mundo, Sí. ingresamos un poco a estos territorios en Facebook. Pero las nuevas generaciones lo visualizan como el espacio donde estaban padres y abuelos, entonces se quieren distanciar y ahí están en Instagram. Y en Instagram además se arman sus propios espacios no tan públicos, Los Finsta. que son los Finsta, que son de sus amigos más íntimos, donde comparten otros contenidos que tampoco son tan públicos, son para ese grupo. Entonces es esto de me expongo, me muestro, pero a su vez restrinjo también a quiénes y cómo. Claro, una cosa es, tenés tu Instagram que te sigue tu mamá y tu papá y está todo Por las regio ahí, dudas, después claro. tenés tu Finsta donde haces otras pillerías. Me protejo, claro. Mirá los exactamente. jóvenes, ¿cómo están? Tremendo, Sara Sola. es tremendo. Perfecto. Yo no tengo eso. No tenés bueno, Insta. No, yo ya soy de otra generación, Jorge. Por Bien. favor. Y después YouTube, Sí, que señor. decíamos, es el espacio de todos, pero donde también hay otras prácticas que son interesantes, donde aparece, por ejemplo, esta de la cultura maker, de los tutoriales, ¿no? Entonces, para Eso muchos uso, ¿ves? jóvenes, Sí, eso sí. y no tan jóvenes, ¿Cómo estamos? bueno, para muchos Sí, sí, y para sí, muchas, estoy claro. Asumo. los tutoriales han sido una nueva manera también de aprender cosas, ¿no? Aprender habilidades. Muchos jóvenes decían que, por ejemplo, varones seguían tutoriales para saber cómo hacer determinadas jugadas de fútbol. Me llamó muchísimo la atención. Otras chicas decían, por ejemplo, tutoriales de maquillaje, pero hay tutoriales Hay de para todo, armar tocar- un mueble, para tocar lo la que uno quiera. guitarra, etcétera. Y bueno, y eso es interesante porque también, digamos, para ser justos con el ámbito de lo digital, podemos ver que hay espacios también más democráticos, más de un acceso y de una manera de compartir que por ahí son más horizontales, que no son, digamos, los clásicos, ¿no? No vas a un instituto a aprender algo, sino que otros y otras que están también, quizás que saben un poco más, pero que comparten de manera honoraria sus conocimientos, y entonces ahí hay una cultura diferente también que se teje y que creo que lo digital también lo ha habilitado. Entonces ahí es interesante, digo, para poner también la cuota justa de crítica de lo que nos han prometido en ese espacio digital y no tenemos, pero también de aquello que, digamos, sus aportes, ¿no? O sea, tampoco pensar solo de forma apocalíptica, de que somos controlados y que, digamos, nos han faltado a las promesas de democratización, pero también hay espacios colaborativos, también hay espacios, digamos, más horizontales y democráticos dentro de lo digital, que
han abierto otros territorios y otros accesos que no teníamos. Entonces, hay de todo. Hablando de eso, de los costados positivos, a ver si planteo una visión demasiado optimista, pero veo también que en los últimos años esta cuestión de que circulen las series y que la gente la esté viendo al mismo tiempo y esto y lo otro, también habilita que en un cumpleaños o en cualquier espacio de sociabilización se hable de última de arte, más allá de que se discuta el valor artístico de los distintos productos culturales que allí se ofrecen, ¿no? De última hablas de los conflictos humanos, de los personajes, de dirección, según los intereses. Esto sucede. Esto sucede, fíjense lo que ha pasado hace muy poquito ahora, por ejemplo, con El Eternauta. Antes pasó con la serie aquella de adolescencia, Sí. ¿no? Ha motivado intereses y ha despertado pensar de forma articulada y colectiva temáticas que hacen después a nuestro mundo cotidiano. Uno va a trabajar y habla de la serie, se piensa en los resortes que tienen estas series con otras cuestiones, con la memoria, con los lugares. Hay como un poner también lo cultural por delante en nuestra vida y en nuestra cotidianeidad, que creo que eso también es algo interesante. Y en este mundo, ¿no?, que hablamos de redes, de tanta proliferación de contenidos, de tantos contenidos, de tantas plataformas, porque además cada vez hay más plataformas, ¿quiénes efectivamente legitiman la cultura? ¿Qué pasa con la cultura? Bueno, esa es una gran discusión para los que trabajamos en las áreas de las ciencias sociales. Tradicionalmente se pensaba que, los sectores altos, eran un poco los que llevaban, ¿no?, la legitimidad de la cultura. Después se ha pensado un poco más desde otros lugares, ¿no?, que somos, ya no hay como ese valor tan de alto estatus de la alta cultura, sino que por ahí todos los sectores sociales también comulgan en diferentes ámbitos de la cultura. Lo popular también adquiere como más valor. Entonces, hay un proceso, yo creo, allí de mayor apertura de quiénes son los que legitiman el ámbito de la cultura y cómo se legitima, ¿no? Porque ya no es solo la búsqueda de estatus, entonces no voy a ver solo el ballet porque tiene estatus o solo voy a una ópera porque es de alto estatus, sino que por ahí hay muchas expresiones de lo popular que han adquirido gran valor de estatus, ¿no? Uno va a ver el candombe o ver las llamadas y eso también es algo, ¿no?, que ha tenido un nivel de profesionalización, que se ha visto como muy rodeado de esto, de cierto estatus, que no tiene que ver con los orígenes o con las características de la expresión. Tiene valor porque es exótico, porque es diferente, porque es de arraigo nacional, porque tiene que ver con nuestro pasado, con la cultura afro. Hay otros valores que empiezan a ser importantes para legitimar lo cultural. Y eso me parece que es interesante de nuestro mundo hoy. Entonces, bueno, hay nuevas maneras de pensar el valor de la cultura, las tradicionales, la distinción, el estatus, pero también las emociones, las experiencias que nos provocan, y otras características como revalorizar lo propio y nuestra identidad. Yo creo que ahí hay como claves que son diferentes. En un mundo cada vez más global, también hay lugar para lo propio y también tiene valor. Y creo que eso es algo que se está visualizando. Volviendo a lo de los algoritmos, ¿ha habido intentos a nivel mundial en algún momento, entiendo, de al menos transparentar los procesos, de que se le diga a la gente, bueno, mira, esto funciona así, si vos te comportás así, va a pasar esto otro? ¿En qué se está con respecto a esa discusión? Porque se entiende además de que el algoritmo te condicione lo que vas a ver por lo que te está ofreciendo la misma plataforma. Además hay unos datos de gusto personal, como decía hoy Maite, que yo no sé si los usan solo para ellos mismos o lo comparten con empresas, ¿no? No sé a qué accede. Nunca leí los términos y condiciones, la letra chica, valga la expresión. Todos firmamos los contratos, estos digitales, sin leer. Claro, uno, ¿no?, como que se entrega, ya está Estamos jugado. entregados. Está jugado. Quiero ver esto, no me importan las condiciones o no pienso en eso. Y bueno, es parte, digamos, también de esta dinámica nueva de lo digital. Antes uno leía los contratos, ahora
entrega los datos con tal de tener el acceso y ver lo que quiere ver o lo que hablan. Y de no perder tiempo, la verdad, decís, está todo el mundo entregado, me entrego yo también. Exacto, pero después sabemos que esos datos, hoy nosotros somos materia prima, somos la materia prima, nuestros datos hoy son la materia prima de estas empresas, y nuestros datos de nuestro estilo de vida, de nuestras preferencias, nosotros después que tomamos una opción, esto tiene consecuencias. Si googleamos que queremos conocer un país, al rato tenemos 500 ofertas que aparecen supuestamente solas, turísticas, ¿no? Turísticas que tienen que ver. Entonces, hay sí una preocupación, e inclusive hay una preocupación por la soberanía en términos del derecho de los datos, de nuestros datos como datos personales, que estamos cediendo sin nada o sin ninguna condición. Y allí hay una cuestión que tiene que ver con que por ejemplo, en el caso de Netflix está en California, entonces también está en el marco de Estados Unidos, en una legislación que inhabilita mucho, digamos, de poder cuestionar estas prácticas. Y por otro lado, a nivel del derecho internacional es esto, ¿no? La soberanía de los estados para poder cuestionar estas prácticas. La Unión Europea, yo estuve hace unos años trabajando en esto con gente de la Unión Europea que son siempre un poco la vanguardia, ¿no? En regulaciones, y ellos han tratado de, primero, esto de poder olvidar nuestro camino digital. Esto también tiene que ver y aplicaciones con respecto al audiovisual. ¿Cómo olvidar? ¿En qué sentido? Olvidar el derecho a ser olvidados, digamos. Esto tiene que ver en lo digital con que toda esta trayectoria que nosotros hacemos, sí, nosotros tenemos que poder tener los derechos y los mecanismos para poder hacer foja cero. Borrar el historial, digamos, todos los historiales, de mi huella digital. Exactamente. En todas las plataformas, en las redes, porque esos datos después no deberían ser, o potencialmente ser, posibles de ser utilizados con otros fines. Entonces, todo ese banco de contenidos que cada uno dice, bueno, no somos tan importantes, a quién le importa lo que yo fui tomando elección, pero en realidad después a nivel de las empresas es lo que construye, digamos, su poder también, de definir, claro, ahí hay recursos después, y hay articulaciones con contratos, con empresas que después están encargadas justamente de tomar decisiones en función del perfil que nosotros tenemos. No, incluso pienso, perdóname, que personas como nosotros, que están en contra de que cada vez el dinero del mundo esté en menos manos y los pobres sean más pobres, estos son tipos de mecanismos de que es la gente que mueve los hilos y tiende a una concentración mayor del capital también, ¿no? Por eso tenemos derecho y se están construyendo los mecanismos para poder ser olvidados, digamos, digitalmente y para poder empezar de nuevo, cuando querramos empezar de nuevo, y que las empresas no tengan derecho sobre todo nuestro camino, sobre toda nuestra trayectoria, que no nos conozcan tanto o mejor que uno mismo. Pero decís que lo ves como algo posible. Bueno, la Unión Europea está trabajando de manera muy fuerte en esto, e inclusive lo ven como mecanismos de seguridad, y seguridad nacional y seguridad. ¿Por qué? Porque esto también afecta a los datos personales, un poco porque han visto que esto afecta sobre todo los temas después electorales, las democracias, las opciones políticas. Entonces, desde ese lugar, yo creo que las opciones culturales son tanto más peligrosas que pensar en las opciones políticas, pero sí es verdad que cuando se está en juego la libertad, la democracia, nuestras opciones, y podemos ser manipulados para un voto, por ejemplo, en base a todo este conocimiento, a esta trayectoria que tienen todas estas empresas sobre nosotros y que las venden a otros además y las instrumentalizan. Sí. Por eso, entonces, Estados Unidos, además ya hay, digamos, evidencias de que ha sucedido esto. Entonces, bueno, sobre todo la Unión Europea ha
se ha plantado muy firme frente a esto. Rosario, hablando de plataformas y consumo, en el próximo bloque vamos a estar hablando de Temu, una plataforma que refiere a otro tipo de consumo, pero que es consumo también. ¿Cuál es tu visión sobre Temu y el impacto que ha tenido en nuestro país en particular? Que vamos a entrar bien en ese tema en el próximo bloque, pero que es realmente muy impactante. Bueno, primero creo yo que hay un avance muy fuerte de los mecanismos comerciales, de venta en línea, de lo digital. Creo que Temu ha activado o ha expandido, ¿no? este proceso también con otros instrumentos, ¿no? De marketing, de ofertas, de visualización también y de seguimiento de lo que queremos. Por ahí, en lo estético, también es esa venta de la imagen, ¿no? Porque uno toma una opción de compra en base a lo que ve, y como es una oferta, termina comprándola sin saber si efectivamente después la representación gráfica coincide con lo que llega y si uno lo va a poder utilizar. Entonces ahí, bueno, hay dos procesos hoy, por ejemplo, en el tema del consumo muy intensos. Uno es de la aceleración, ¿no? Del consumo y de los objetos disponibles y esa búsqueda de muchas empresas en potenciar la compra inmediata y la compra en cantidad, porque como las ofertas son buenas, en realidad se puede estimular. Y después está el proceso opuesto, que es la moda circular, ¿no? Pero hay como una cierta conexión, un puente ahí, porque si vos comprás algo que después no te sirve, sobre todo también en las nuevas generaciones, esto se pasa a moda circular. Pero entonces hay una cadena, un ecosistema nuevo, ¿no? Entre lo que se compra, que puede ser descartable, a darle una nueva vida, pero sin uso. El tiempo de uso, antes, no sé, heredábamos ropa de hermanos, de los padres, qué sé yo. Ahí me señalaste bien, ¿sabes? Porque tengo un hermano varón 7 años mayor y creo que una prenda propia no tuve compradita para mí hasta los 12, por ahí. ¿Viste? Y ahora eso es imposible, cada, no sé, una vez por semana. Sí, el fast fashion, ¿no? Como que está, así exactamente. Compras. Bueno, nos vamos a meter con ese tema en el próximo bloque. Un detalle más, perdona, aprovechando a Rosario, porque en esto de Temu también está el tema de datos, ¿no? Bueno, porque... Más allá de la compra, es importante los datos que te piden y todo eso. Los datos están después presentes, son una gran base, lo que se llama esto de la formación de Big Data, y estas empresas toman el dato. Yo decía, el dato hoy nosotros mismos somos materia prima, es extractivo. Nosotros somos la materia extractiva. Todo lo que nosotros hoy nos ofertamos a nosotros mismos, otorgando toda la información sobre nosotros, desde todo punto de vista. Entonces, a partir de allí, todas estas empresas y los intereses que hay, que no son ingenuos, captan toda esta información y estamos en una sociedad de control. Entonces hay que tomar los recaudos, que no quiere decir tampoco que nos vamos a desconectar, porque a veces la reacción opuesta es nos desconectamos de todo. Pero yo creo que sigo apuesto a que los consumos sean consumos críticos, situados y sobre todo reflexivos de qué damos a cambio de recibir algo. Bueno, ese es el desafío quizás, ¿no? Rosario Radakovich, doctora en Sociología, profesora de la Universidad de la República. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Un gusto. Se viene en el próximo bloque Temu desde el punto de vista de los comerciantes, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen. Ya venimos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu nos une la vida.
43 minutos pasan de las 8 de la noche, nos vamos a meter con esto de Temu. Pero primero, ¿qué es Temu? Bueno, es un mercado en línea, se fundó en 2022 en Boston, Estados Unidos, y se dedica a ofrecer principalmente productos de moda, electrónica, accesorios de uso doméstico, juguetes y artículos no alimenticios con grandes descuentos que en su mayoría se envían a los consumidores de diferentes países directamente desde China, que es ahí donde tienen la base operativa y su directorio. ¿Qué tan popular es en Uruguay? Entonces vamos a repasar números, pero ya les cuento que es una de las apps más descargadas de nuestro país desde su llegada el año pasado, apenas. En tan solo 2 meses logró colocarse como la segunda app más bajada por los usuarios locales en las tiendas de iOS y de Android. Otra pregunta, ¿qué le ha permitido y qué le permite a Temu vender en Uruguay? Bueno, pues algunos elementos como la legislación vigente, ya aclararemos, una campaña de publicidad muy agresiva y proveedores de logística que se encargan del envío. El operador de Temu en Uruguay es APG Global, que terceriza la logística en el correo, que se hace cargo, el correo de la entrega de los productos. ¿Y qué tanto ha aumentado el consumo en Temu? Bueno, en abril de 2024, previo al arribo de Temu, llegaron 44.734 paquetes a nuestro país. 44.000, vamos a redondear en 45.000. En abril de 2025, un año después, 142.611. Y en febrero se había alcanzado el récord de 170.000. O sea, en poco más de un año pasamos de 45.000 a 170.000 paquetes que ingresaron a nuestro país. Y en cuanto al detalle de qué puede hacer cada uruguayo, el detalle de la legislación que les decía, el régimen de franquicias sin impuestos permite a cada uruguayo mayor de 18 años realizar en el año 3 compras en el exterior por internet por un máximo de hasta $200 y por hasta 20 kilos de peso cada una de ellas, ¿no? Sin costo extra. Según datos del MEF, desde la llegada de Temu, los uruguayos que utilizan el régimen de franquicias pasaron de 220.000 por año a 650.000 en 2024. Compartimos el siguiente tape. A este punto de la vida todos sabemos lo que es Temu, o al menos lo que pretende ser. Una tienda online de Asia que vende productos muy baratos y los promociona a más no poder. Que hizo mucho ruido en la llegada de Uruguay porque tiene precios muy bajos y además todo tiene un sistema de juegos, de promociones, de descuentos que un poco incentivan a la gente a seguir comprando y conseguir cada vez precios más baratos. Sin embargo, aunque para el comprador represente un beneficio obtener a menor precio productos que podría encontrar en las tiendas físicas de su propio país, para las empresas de estos mismos territorios significa competir con un titán chino. Y el ritmo de compras ha explotado. Cerca de 600.000 encomiendas llegaron a este país en los primeros 4 meses de este año 2025. Acá lo que está en juego es el comercio establecido. Implicaría un perjuicio al comercio establecido que paga empleados, que paga sus impuestos, que paga jubilación. Y este es el otro lado de la moneda. Un récord de paquetes que llegan a la aduana y después terminan aquí, en estos depósitos atiborrados de paquetes de Temu. Esta es solo una. Por ejemplo, en Soy Delivery hay 100 personas más trabajando que lo que había antes. Una cosa es el gran empresario, el gran importador que tiene márgenes de ganancias gigantescos. Y otra cosa es el pequeño comerciante. A mí me preocupa el pequeño comerciante. Pero el gran comerciante que tiene la capacidad de tener tiendas y cadenas de tiendas e importaciones millonarias comprando a costo mayorista. Y yo creo que ahí sí puede haber un espacio para que el uruguayo común y corriente pueda comprar más barato por internet. Más allá de distintos puntos de vista y valoraciones, obviamente ha impactado esto directamente en el comercio local. Recibimos al presidente de la Cámara de Comercio y de Servicios del Uruguay, Julio César Lestido. Lestido, gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por venir. No es un tema nuevo para ustedes, se viene monitoreando esto, desde la Cámara, por lo menos desde 2011, pero como veíamos, esto ha sido explosivo con el tema Temu en el último año. Primeras valoraciones, ¿qué quisiera decir para empezar con esto? Bueno, en primer lugar que ustedes acaban de presentar un informe muy completo, muy claro de cuál es la situación. Yo creo que lo más importante de este informe es justamente mostrar lo que ustedes decían al principio.
hasta abril de 2023 veníamos con un régimen de 40, 45 mil bultos por mes. Aterriza Temu en el Uruguay y empieza a cambiar la situación de forma drástica hasta llegar a diciembre del 23 en 170 mil bultos, que nosotros entendíamos que ese incremento del mes de diciembre estaba justificado sobre todo por lo que eran las fiestas tradicionales. Baja un poco a 100.000 bultos en el mes de enero, pero ya en febrero de este año, del 24, perdón, fue enorme el cambio y pasamos a cifras muy grandes. Y bueno, y estamos hoy en cifras, para que tengan una idea, ustedes estaban hablando, tuvimos un pico, una caída, marzo de este año fueron 170.000 bultos, abril de este año fue algo raro, cayeron a 140, pero a mayo fueron algo así como 200.000 bultos. Para que tengan una idea, de enero al 23 de mayo, lo que nosotros tenemos computados, estamos hablando de casi 730.000 bultos que vinieron en ese periodo al Uruguay. Estamos hablando ya de una cifra de casi 65 millones de dólares de consumo que no se hizo en el Uruguay. Claro, empecemos a hablar un poco sobre las consecuencias de este tipo de consumo, ¿no? Porque evidentemente son cosas que las personas habrían de alguna manera comprado acá, capaz que en menor cantidad, pero hubiesen buscado la forma de conseguirlas acá y sin embargo vienen desde China. Una de las consecuencias que tiene esto tiene que ver, supongo, que con el empleo, porque si hablamos del sector comercio, representó el 56,7% del total de los empleos en Uruguay, esto en 2024, con 874.000 puestos de trabajo. ¿Cómo puede afectar el empleo que se esté corriendo este consumo hacia el afuera y el dinero se esté poniendo afuera? Y bueno, afecta mucho. Como usted muy bien dijo, el empleador más grande que hay en el país es el sector comercio y servicios, sin duda. Entonces, cuando vemos esto y que de qué manera se le pega al comercio, sin duda repercute al final del día en lo que tiene que ver en los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que acá tenemos que ser claros, nosotros no estamos en contra de la competencia, al contrario, nosotros como Cámara hemos promovido siempre la libertad del comercio, pero una competencia, no voy a decir desleal porque no es desleal, pero sino una competencia que no es igual, es totalmente desigual. Entonces lo que nosotros decimos es, si hubiera comprado menos o más si de repente no estaba Temu. Lo que puede en el comercio nacional, lo que nosotros le podemos decir y lo que estamos viendo es que hoy el comercio nacional no está compitiendo, el comercio establecido no está compitiendo en condiciones iguales. ¿Ah? Entonces, ¿por qué usted compra en Temu y no compra en el país? Por una simple razón, porque es más barato. Mucho más barato en algunos casos. Ahí va, es mucho más barato. ¿Y por qué es mucho más barato? Recién escuchábamos un informe, una opinión diciendo que el gran comerciante gana mucho y el comercio... No es así. ¿Por qué es más barato? Porque si usted vende algo que es más caro de lo que yo vendo, él me lo va a venir a comprar a mí, no se lo va a comprar a usted. Ahora, si ese precio suyo es más caro y usted no lo puede mover de ninguna manera, y yo estoy teniendo un sistema de compra distinto o ofrezco un producto de una forma distinta a la que usted lo puede ofrecer, ahí estamos compitiendo en manera desigual. ¿Me entiendo lo que digo? O sea, hoy nosotros tenemos un sistema de encomiendas que además es importante. No, lo que ha aumentado mucho también no es solamente la franquicia de $200 que puede usar cada uruguayo en 3 veces, sino lo que llama el régimen simplificado. Porque yo, uruguayo, puedo, en 3 partidas de $200, traer mercadería libre de impuestos y no pago absolutamente nada. No tiene que pesar más de 20 kilos y las compras tienen que ser menos de $200 las 3 veces. Sí, o sea, estamos topeados a $600 anuales sin impuestos. Perdón, eso es uno. Vamos a la otra historia. Si yo uso el régimen simplificado, o sea, pagando el 60% del valor de factura, despachándolo, pagándolo en la aduana, ¿no? Yo cambia la figura. Ya no tengo que ser persona jurídica, física, puedo ser persona jurídica. O sea, puede ser una empresa o puedo ser yo. No tengo límite de partidas, lo puedo traer N cantidad de veces, pero además lo puedo comercializar. Igual compite con una gran ventaja frente al régimen simplificado, al régimen general. ¿Me entiendo? Entonces yo pagando el 60%, hago eso, lo despacho, puedo ser persona jurídica, o sea, puede ser una empresa, y puedo vender esa mercadería y no tengo tope. Cambia totalmente la situación.
Mientras que la otra manera, en el régimen general, yo tengo que pagar los aranceles, tengo que pagar anticipo de IVA, tengo que pagar anticipo de IRAE, tengo que pagar, depende de la mercadería, qué tipo de mercadería. Tomemos el ejemplo de los juguetes, tienen que pasar por el LATU, porque esos juguetes tienen que tener el control adecuado para que vea que esos productos con los que está hecho el juguete no son nocivos para nuestros niños. ¿Correcto? De la otra manera no pasa. En el régimen simplificado pasa, pero el volumen es tan grande como acabamos de ver que es imposible que se controle. Humanamente es imposible, y no es que haya mala voluntad, quiero ser bien claro, no es que haya mala voluntad, es humanamente No dan imposible. los recursos humanos para Claro, hacerlo. entonces si no lo que tendríamos que hacer es triplicar la cantidad de funcionarios hablando solamente para controlar esto. ¿Cuáles son los rubros que se están viendo más afectados en ese sentido? ¿Qué es lo que más se compra en Hoy el primero es vestimenta, que andamos casi con un 20%, allá con un 13%, el segundo son artículos del hogar, decoraciones, artículos de decoración. El tercer rubro es juguetes, que andamos en un 12%. Perdón, ¿habla de porcentajes que bajó la venta acá o el No, porcentaje es el que porcentaje representa de lo la que compra? las compras, perdón, es buena la aclaración, son los productos que más están ingresando bajo este sistema. O sea, el 20% de El la 20%. ropa que se está comprando ahora es así. Es así. Está. ¿Ah? El 13% Es de un productos poquito del menos hogar. la ropa, los juguetes es un poco más por la incidencia que tienen, ¿no? Pero Ajá. en el volumen. Repito, número 1 es ropa, número 2 son artículos de decoración, número 3 son juguetes y número 4 son equipos eléctricos y repuestos eléctricos. Digo, después viene calzado en menos medida, pero digo, hay una cantidad también entraron repuestos de automóviles, o sea, es una variedad, pero los 4 principales son esos. Ahora, Lestido, me queda picando una pregunta, o una repregunta, mejor dicho. Usted mencionó algunos impuestos, adelantos de impuestos, algunos aranceles que paga el comercio convencional. Sí. ¿Ahí se explica esta diferencia de Sí, precios? pero ¿Solo más, ahí? No, más cosas. No se sí. olvide que usted, perdón que lo interrumpa. No, porque digo, y termino la pregunta, porque a veces siempre está en los consumidores la inquietud a propósito de que ciertos oligopolios estén abusando de cierta posición y que pudieran también disminuir un poco sus ganancias y abaratar los productos. A ver, supongamos que eso pase, es una proporción mínima. La realidad es que el comerciante, pero no solamente porque acá estamos hablando del gran importador. ¿Qué pasa con el comercio establecido que le compra al importador? Sí, yo me refería a toda la cadena. Pero toda la cadena, nos estamos olvidando de que ese comerciante, empresario, tiene sueldos, paga aportes del BPS, paga alquiler, paga impuestos de puerta, paga lo que sea. Si el local es de él, paga la contribución y una cantidad de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos esos costos de despachante, costos logísticos, costos de almacenamiento, todos esos costos repercuten en el producto final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo otro yo lo traigo por el sistema simplificado. Si yo, persona física, me compro algo que sale $200, fíjese, en mi familia somos 7, mi mujer y 5 hijos. ¿Ah? Hoy ya no está con nosotros, pero digo, voy a tomar el ejemplo de mi familia. Si cada uno de nosotros podemos traer 600, es 600 por 5 o por 7. ¿No? Entonces, todos esos nosotros es un número importante, si lo multiplicamos. Y todo eso yo lo traigo y no pago impuestos, no pago absolutamente nada. Estoy afectando al consumidor final y estoy afectando al comerciante del barrio, no solamente, porque siempre estamos pensando en los grandes comerciantes, estamos afectando al comerciante del barrio, estamos afectando a comerciantes de pequeñas localidades del país, no del conurbano de Montevideo y del interior del país. Hace poco nosotros tuvimos una reunión con el centro comercial de Tala, tuvieron la gente de San Jacinto, de Sauce, de Las Piedras, de Santa Lucía, y uno los escucha, y uno me decía, yo soy repartidor, distribuyo ropa, compro marcas y la distribuyo. Yo hace 15 días que no distribuyo nada. ¿Ah? A mí cuando voy y me viene una persona de Chamizo o me venía de Sauce y me decía, yo estoy compitiendo acá y me están trayendo productos, un par de championes, yo tengo una casa con championes, elijo los championes, los voy y compro al importador, los traigo, pago gente, pago alquiler, pago todo, y el mismo champión a él le llega a la casa. Vienen, me sacan la foto del champión que quieren, o de la ropa, que dice que es mi marido, le voy al mensaje a ver si lo que quieren. Ya saben ellos que están usando sus negocios como vidrieras para que los compren afuera. ¿Ah? Entonces, el tema no es tan fácil, no es a la ligera decir los importadores granan y todo, porque además el mercado se regula con el tema de precios.
Entonces, que haya monopolios, tal vez pueda haberlo, porque no voy a ponerme tan ingenuo que no lo hay. Pero el resto, la gran mayoría, ¿qué le digo yo al señor? Una señora me dice, yo después de la pandemia más o menos me traté de armar. Ahora quiero poner en mi ciudad, en la ciudad donde yo vivo, quiero poner una casa de ropas de bebé. ¿Qué voy a poner una ropa de bebé? ¿Con qué? Voy a competir con un señor Temu que me lo traen todos, mis amigas, mis vecinas. Y yo para poner, tengo que salir a alquilar un localcito, tengo que poner esto y esto. Y resulta que lo traen a casa, ¿entonces qué hago? Entonces yo a esa señora no solamente le estamos guardando la posibilidad de tener un ingreso, sino la posibilidad de emprender, que es algo que necesitamos mucho de los comerciantes uruguayos y de la gente uruguaya. Emprender, salir, crear, y eso nos está costando, y hoy todavía con esto se ve más grave el asunto. Para seguir encontrando explicaciones, solo un detalle más con respecto a esto de los precios. Supongamos el mismo parlantecito, un parlantecito de Bluetooth, está. Si lo compro de esta manera y viene de China, uno dice, pero vino de China y me sale más barato igual. Evidentemente el que lo vende acá en Uruguay también lo trajo de China, sí. Si es el mismo parlante. ¿Ustedes tienen calculado si es más barato o más caro para el importador traer ese parlante que para Temu enviarlo y dejarlo en un puesto de correo? Hoy estábamos hablábamos con un gran importador y nos decía que él vendía la sandalia, que le estaban ofreciendo la sandalia a un consumidor acá con el mismo precio que la compra en fábrica, ¿no? En Chile. Entonces, la diferencia es que esa sandalia, él tiene que pagar el impuesto, el derecho de importación, que es un 20%, el IVA de la importación, que es un 10%, el anticipo de IVA, el anticipo de IRAE, depende de la mercadería si tiene que tener un control o no, la licencia automática, si es vestimenta, tiene que ir directamente una licencia a pagar en el Ministerio de Industria. O sea, ustedes vayan sumando lo que tienen que pagar y yo por el otro lado la pido y la traigo por $200. Y la traigo en mi casa y la tengo. Les digo, usted hace un rato hablaba sobre el tema de aduanas, ¿no? De Sí. los desafíos en relación al control, y justamente la producción estuvo más temprano hablando con Roberto Valdivieso, el presidente de la Asociación de Funcionarios Aduaneros, por este tema. Vamos a ver lo que decía y seguimos conversando. Cabe recordar que Temu llega a mediados del 2024. En aquel momento, nosotros desde el sindicato advertimos a la dirección que esto se iba a duplicar. En realidad nos equivocamos, porque no se duplicó, se triplicó. Y hoy te diría que por mes son 200.000 paquetes. Eso fue en diciembre, bueno, explotó Temu. Y yo entiendo que la gente busca su beneficio, en este caso comprando a través de Temu o a través de otros correos. Nosotros advertimos en aquel momento, y lo que hemos manifestado y seguimos manifestando, que a la Dirección Nacional de Aduana faltan recursos humanos, falta personal, no solamente en Carrasco, sino en todo el país. Pero también hay que entender que la lógica del aeropuerto cambió. El aeropuerto, si bien allí hay comercio exterior, está la parte administrativa, donde era el aeropuerto viejo, está entrada y salida de partida y arribos de personas, pero con el efecto Temu, esto cambió muchísimo. Hoy por hoy, nosotros tenemos 4 compañeros que son los que trabajan directamente con los paquetes de Temu y un verificador. Y charlando con nuestros compañeros, en realidad se necesita por lo menos el triple de funcionarios para darle a la gente la mejor forma de lo que tenemos que hacer nosotros los servidores públicos. En diciembre explótate. Bueno, ahí empezó todo el tema de la gente se queja, y es bueno aclarar que la responsabilidad de los atrasos no es de la Dirección Nacional de Aduana. Siempre decimos lo mismo, los aduaneros hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y lo que hay es eso. En diciembre, para tratar de mitigar la avalancha de paquetes, la dirección de aquel momento genera que la gente, una agenda en donde 130 personas van a ser atendidas durante el día. Pero claro, eso igual sigue, no cambió mucho, si bien fue un intento que es válido, pero no cambió mucho. Mañana, 23 de junio, empieza una nueva etapa. La nueva etapa es que los atrasos se deben también porque
hay mercadería que llega, que le falta la información a la documentación. La aduana implementó, está en práctica a partir de mañana, lo que se dice un canal R, y lo voy a tratar de sintetizar. El sistema Lucía de aduanas tiene canal rojo, canal verde y canal naranja. El verde es que siga, el rojo verificación física y documental, y el naranja documental. Con esto, ¿qué se va a ganar? Que si la empresa privada le falta información, va a poder modificar los datos o agregar los datos y mandarlos al sistema Lucía, en donde allí no va a ser necesario la intervención del funcionario. Creo que eso va a ayudar. Y también dentro de pocos días, los 130 que están agendados, bueno, eso va a haber más gente que va a poder ir a retirar su paquete, su encomienda. Bien, hablando del funcionamiento de aduana y sus requerimientos, también nos metemos a hablar del gobierno y del Estado uruguayo de hoy y sus respuestas. Ustedes se reunieron como Cámara con el presidente Orsi hace cuestión de 2 meses y hace algo más de un mes con el ministro de Economía, Gabriel Odone. ¿Cómo le fue en esos encuentros a partir de vuestros planteos? Y de paso digo, desde la Cámara se había dicho que se pierden $15 millones mensuales, no sé si esa cifra está actualizada. Bueno, la cifra va variando de acuerdo a la cantidad de paquetes que van ingresando, ¿no? En primer lugar, tal cual lo que dice el señor de aduanas, es tal cual lo que dice él es lo que pasó, porque además nos cuentan a nosotros tuvimos, yo no estaba presente porque estaba fuera del país, pero equipos de la Cámara estuvieron reunidos, que están trabajando en este tema, estuvieron reunidos con el 23 de junio con la aduana, y es tal cual lo que él dice. O sea, no puedo agregar ni sacarle nada a los comentarios que él dice. La situación es esa. Frente a la cantidad de paquetes que hay, se van liberando paquetes, pero es inhumano poder hacer los controles. Entonces hay mercadería que requiere de alguna manera cierto control específico, ya sea, por ejemplo, no se pueden traer medicamentos de ningún tipo, hay una cantidad de mercaderías que están controladas, que deberían pasar por los distintos controles, y que a veces es humanamente imposible. No es que haya buena o mala voluntad, no, es humanamente imposible frente a la cantidad de bultos que ellos tienen y el equipo de gente que tienen. Entonces, es al cual lo que decían ellos. ¿Sobre el encuentro con Orsi y con Odone? Sobre el encuentro con Orsi... Los encuentros, digo. Los encuentros, nosotros estuvimos reunidos el 8 de mayo con el señor ministro de Economía, planteamos el tema, son conscientes del tema, también no es fácil buscar una solución a esto. Están trabajando, nosotros venimos monitoreando el tema, aún no hemos tenido respuesta, pero somos conscientes, porque repito, le hacemos un seguimiento prácticamente semanal, de que se están tomando medidas, se quieren elaborar medidas, pero repito, nosotros también somos conscientes de que esto no es decir, hagan esto y se acaba, ¿no? Porque hay que ver cómo afecta el resto de la economía. Y lo mismo cuando tuvimos la reunión con el señor presidente, le manifestamos nuestra preocupación. Él estaba al tanto, por supuesto, él también nos manifestó la preocupación y todos somos conscientes, todos somos conscientes de que no es un tema de fácil resolución, que sí necesitamos tener las medidas lo más rápido posible porque Temu sigue creciendo y sigue impactando en el comercio. ¿Hay alguna idea, propuesta especial que hayan pasado ustedes? No, nosotros no manejamos propuestas, pero en realidad, así como se los dije a sus colegas en el pasado, nosotros no queríamos decir nada a la opinión pública por el simple hecho de que no queremos generar ninguna falsa expectativa. Pero nosotros decimos, vamos por esto y de repente se logra, no. Lo que sí estamos haciendo, trabajando con el Departamento de Política Comercial del Ministerio de Economía en forma permanente y se están buscando las medidas y nosotros esperamos que dentro de poco el Ministerio anuncie las medidas. Pensando en toda la complejidad que tiene este tema, ¿no? Y que usted justamente está mencionando que no tiene una sencilla resolución, y leyendo un poco también los comentarios que nos estaban enviando nuestros televidentes, y tomando también una cuestión que planteó Jorge Temponi, para intentar entender en este proceso, ¿no? Cómo algo se puede vender por ejemplo, 30 pesos en China y que después llegue acá y de repente salga 300. Más allá de los impuestos, que entiendo que tienen una incidencia, ¿hay alguna parte del proceso donde alguien agarra una tajada grande de ese dinero? ¿O
Porque uno piensa que el comerciante chico, el que tiene esa tienda de ropa en tala, no se está enriqueciendo enormemente con lo que está vendiendo. ¿En qué parte del proceso hay alguien que sí tiene una ganancia mayor? No, la verdad que no lo sé porque no conozco todo el mecanismo del detalle de cada uno. Yo puedo hablar en el caso de los productos o los rubros en el que nosotros nos movemos. Pero hay grandes empresas importadoras en Uruguay, por ejemplo, que después distribuyen a los más hay grandes chicos. empresas que traen, importan, sí, por supuesto. Hay cadenas que son conocidas por todos, que están trayendo, importan, pero también seamos conscientes que esas grandes empresas son las que invierten más, son las que hacen mover, son las que generan mucho empleo. O sea, no es solamente decir esto, parece como uno lo ve en el mercado, como decir, estos están llenando los bolsillos. No es tan así, no es tan así. Tienen un precio de diferencia, un precio de compra, que negocian, por supuesto, que invierten, que viajan, que eligen. No se olviden que nosotros tenemos que... El Uruguay, por el mercado, por las dimensiones que tiene el mercado, es un mercado que compra lo que hay, no es lo que manda hacer. Es muy difícil por los volúmenes. Y generalmente los volúmenes que estamos manejando por el mercado nuestro. Y generalmente vamos contramarcha, vamos no es lo que está saliendo, sino lo que ya salió, porque cambia incluso las temporadas. Entonces hay que estar, como se dice en la jerga comercial, hay que estar hilando muy fino para poder comprar, porque yo también puedo... cometer un error y comprar mal y clavarme hablando mal y pronto. Bueno, eso pasa también, no están las estrategias y mucha gente que le ha pasado que traen... Yo he visto grupos de Facebook, ponerle consumidores de Temu, que muestran fotos de cosas que compran y son un verdadero espanto. Ahí está también el ver, bueno, cuántos productos se vendieron, hay reseñas, hay otras cuestiones. Sí, pero, Amá, primero, hay una cosa que yo quiero... Si es mucho o poco, es una cosa que, repito, para mí lo regula el mercado. Si ustedes venden mucho más caro, yo vendo algo mucho más caro de lo que usted vende, la gente no me lo va a comprar a mí, se lo va a comprar. Por más que yo quiera poner el ganar... Es lo que está pasando con Temu. Claro, y el ganar cosas exorbitantes. Yo lo que creo que estamos castigando al ganar plata, y eso es un gran error que pasa en el Uruguay. El comerciante y cualquier persona, usted, yo, cualquiera de los que estamos acá, tenemos un negocio, invertimos, es para obtener dinero y no está mal, y tener una ganancia no está mal. Yo creo que castigar ese principio es lo que nos hace vivir a nosotros uruguayos en una especie de perdón la expresión, de chatura, y que si te estás ganando mal, estás ganando más, estás como... robando plata. No, está poniendo ingenio, creatividad, invierte, contrata gente, pone trabajo. El ganar plata no está mal, acá lo castigamos en el país. Y eso no está mal, eso es lo que hace mover a la economía. Si gano mucho, me lo va a regular el mercado. Bueno, pero con ese, perdón, les digo, pero me interesa mucho el debate. Con ese criterio de que el mercado se regula, entonces Temu es parte del mercado. No, la diferencia con Temu, si Temu compitiera en condiciones iguales que yo, sí. Pero Temu no compite en condiciones iguales. ¿Y qué piensas sobre por ejemplo, lo implementado en Argentina, donde justamente en vez de cerrar se abrió más esa posibilidad, la posibilidad de ingresar producto? A ver, si a mí me bajan los costos y yo compito en iguales condiciones, bárbaro. O sea, eso serían bajar los impuestos. Yo digo bajar los costos. Nosotros siempre lo que hemos dicho en este país es un país caro. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque, a ver, vuelvo a lo mismo, no es que sea desleal y no es... Estamos compitiendo en forma desigual. Si yo le pongo, usted tiene que pagar todo esto y yo no pago esto y lo traigo el mismo producto, por supuesto que va a haber una diferencia de precio. O, aunque yo lo ponga al mismo precio que usted, voy a estar ganando así. Tanto que criticamos, yo lo voy a estar ganando así. Usted va a estar pagando lo mismo y como yo lo traigo acá y no pago impuestos, me voy a dar el lujo de ponerlo al mismo precio que usted lo pone, que no lo voy a poner porque si no... Pero si lo pongo un poco más bajo, igual la franja que voy a estar ganando, porque como no pago impuestos y lo compré mucho más barato, voy a estar ganando mucho más. Y de eso nadie habla. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que acá, cuando hablamos de Temu, lo que nosotros nos estamos pidiendo es, ¿queremos frenar Temu? No, estamos en contra de las plataformas digitales, para nada. Es libre mercado. Cada uno tiene la creatividad, el ingenio y la posibilidad de hacer algo. Bienvenido sea, lo aplaudimos. Lo que estamos diciendo es condiciones iguales. Lo único que pedimos nosotros, condiciones iguales para competir, nada más. Teniendo en cuenta que Temu es una plataforma que se desarrolla a nivel mundial, ¿hay países que han tomado algún tipo de iniciativa en relación a la regulación? Sí, hay países que han tomado iniciativas. Incluso ahora estaba leyendo en Francia, estaban muy afectados por el tema Temu y están tomando algunas medidas. México fue, por ejemplo, por el impuesto a grabar con IVA.
por un lado. En otros países donde tienen un mínimo que no pagan impuestos, ahí empezar a frenarlo. Estados Unidos tomó medidas, Chile fue por ese lugar, Francia está caminando por algo parecido. Este es un tema que está afectando a todo el mundo. Temu no es solamente, es un monstruo que justamente lo que hace Temu es aprovechar esos huecos que genera las legislaciones. No está actuando ilegalmente, no nada, está actuando diciendo, hay un hueco para entrar, lo veo y lo entro. Bueno, de hecho, antes está todavía... Nosotros necesitamos, funcionarios de aduana que controlen mercadería que ingresen con menos de $200. No, necesitamos cosas... funcionarios de aduana tienen que hacer cosas mucho más importantes que estar controlando las $200. El problema es el precio, porque antes estaba Amazon siempre estuvo, y la gente traía cosas por Amazon, por ejemplo, pero Amazon no tiene precios tan competitivos. No tiene los precios, claro, acá hay un gigante que maneja unos costos directamente de fábrica, los trae, los compra, hasta ahí va bien. El problema es que cuando empieza a actuar y empieza a afectar el resto, es decir, tenemos que tomar medidas. Alguna medida hay que tomar, porque si no vamos, lo que va a pasar es que la gente... ¿Qué va a pasar? Los comercios chicos, sobre todo los que más, el que tiene la espalda ancha va a bancar más. Hasta un tiempo, te voy a decir, mira, cierro, no quiero hacer más nada. Pero esta señora que iba a poner el negocio para vender ropa de bebé, dice, no la pongo, ya está, no puedo competir. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a afectar a esos negocios chicos. Y esos negocios chicos, que es el 90% del comercio nacional, las micro y pequeñas empresas, de todo el comercio nacional, esas empresas no van a estar, van a trabajar, no van a contratar gente, ¿no? Y la economía se va a ver afectada. Y si no, lo que va a pasar, se van a pasar al informalismo, ¿no? Entonces, esto hay que buscar un mecanismo para que podamos convivir todos. Nadie quiere sacar a nadie. Lo que no queremos es que haya diferencias enormes, como las está dando. Y no es culpa de nadie, es una situación que se dio por una cosa que hasta que no existía Temu y empezó con una política agresiva de comercialización, aprovechando ciertos huecos que se producen, no huecos o situaciones que se dan, pero afectan mucho. Sí, masificó la compra online de una forma impresionante. Para el programa me hice un usuario de Temu y dije, bueno, voy a buscar juguetes para mi hija, entonces entré y elegí unas cosas, no compré nada porque no tengo tarjeta internacional, pero no importa. Hice como Para investigar. Claro. Y tiene como una, no sé qué les parece a ustedes los que la usan, pero tiene como una cosa medio de casino que me impresionó mucho, desde el sonido, los juegos, porque tiene ruletas, y cuando vos te salís, por ejemplo, de la página, te manda un mail y te dice ganaste tantos premios, pero tenés que comprarlo ya. Hay como una cuestión de la inmediatez que es muy impactante en lo que refiere al consumo de Temu, y ni que hablar que los precios y la variedad de cuestiones que ofrece, uno entiende también, ¿no?, por qué la gente compra ahí. Lestido, no, me quedé pensando en lo de la búsqueda de condiciones iguales y la búsqueda de defender eso. Y le pregunto, mire que se lo pregunto al derecho, no voy a ser irónico, se lo estoy preguntando porque realmente no lo sé. Una empresa grande que fabrica bebidas en Uruguay, de estas mega, refrescos, lo que sea, ¿le vende al mismo precio 1,5 litros de su bebida a una gran cadena de supermercados que a un almacén? Yo le contesto. Usted es comerciante. Y supongamos que usted vende relojes. Yo voy y tengo un pequeño almacén y le compro 5 relojes por mes. Ella tiene un negocio mucho más grande y le compra 30 relojes por mes. ¿Me hace el mismo precio? Intuyo que no. No, bueno, y es exactamente lo mismo. No. Y entonces, ¿la diferencia con esto otro por lo que ustedes pelean, cuál es? Nosotros peleamos por condiciones... Si también lo regula el mercado. Claro, no, es distinto, porque lo que yo estoy llegando es con el producto, porque yo me estoy viendo afectado, le venda a ella a un precio diferente que a usted. ¿Por qué? Porque el producto que viene de acá está, lo voy a decir entre comillas, castigado con una cantidad de cosas que tiene que pagar. Yo, usando Temu, ciudadano uruguayo, $200 en 3 partidas, lo traigo acá y no paga nada, el mismo producto no paga nada. Y si lo traigo por el régimen simplificado, usando la franquicia, también puedo traer N cantidad de veces y lo puedo comercializar. Que ahí entramos en otra etapa.
porque yo tengo para poder, lo puedo traer como persona física y lo puedo comercializar, ya ahí tengo que ver cómo controlo yo que esa persona esté al día con sus aportes, DGI, BPS, esté pagando IVA y una cantidad de cosas. O es una empresa chica que no paga IVA, pero digo, ¿me entiende cuál es la diferencia? Sí, pero me quedo pensando que tal vez en la defensa de los pequeños comerciantes, no voy a decir la Cámara de Comercio, no me voy a meter en lo que tiene que decir o no la Cámara de Comercio. No, pero es que viene bien. Pero viene tal vez bien. la Cámara de Comercio podría decir, che, podríamos regular esto porque en realidad se le cobra más barato a las grandes superficies que tienen mucho más margen de ganancia, se le cobra más caro al pequeño almacenero, no podemos proteger al pequeño almacenero también con algún tipo de política para evitar. Nosotros estamos trabajando, justamente, usted piensa, vamos a ser claros en este país, que una gran cadena de las que conocemos de mercado necesita de la Cámara de Comercio para pelear por sus problemas. No, la chica habla. Claro, entonces nos salimos de defensa a las chicas. Defendemos a todo el comercio y son todos socios. Pero lo que quiero decir, nosotros siempre estamos defendiendo al que menos se puede defender, por distintos motivos, porque está lejos del centro donde se discuten las cosas, porque su tamaño no le permite, incluso, ¿cuál es el problema que tienen las micro y pequeñas empresas? Que son pocos trabajando. Entonces, no pueden salir del interior o de algún otro lado, venir a Montevideo y dedicarle todo un día a discutir estos temas, porque deja de vender. Es el que compra, el que abre, el que cierra, el que paga el sueldo. Entonces, esas personas somos los que nosotros más representamos. El grande se representa solo. Viene a nosotros porque nosotros tenemos mucha experiencia, tenemos una visión general global y nuestra misión es articular entre el sector público y el privado. Pero el que defendemos es al pequeño. Para ir cerrando, al menos de mi parte, les digo, ¿cómo está la situación en el litoral? Hablando de diferencias de precios también. Bueno, el litoral es una situación compleja, ha sido históricamente, es un tema complejo. Hace unos años atrás, 2022, 2023, sobre todo, tuvimos la situación con la Argentina, que impactó enormemente, no solamente, al principio fuerte, muy fuerte en la parte del litoral, pero después fue penetrando en todo el país y llegó a todos lados del país. Yo siempre pongo el ejemplo, yo recorriendo los centros comerciales, estando en Flores, había gente que me decía, van a hacer el service del auto al lado argentino. O sea, tienen que ir a la frontera, son 200 kilómetros a la frontera, más 200 kilómetros donde tuvieron que hacer el service, y era mucho más barato y con eso podían comprar y todo. O sea, fíjense, esas desigualdades, esas asimetrías que se dan, impactaron enormemente. Hoy, con la situación con la Argentina, está, diríamos, bastante mejor. El problema es que se nos fue para el otro lado, con Brasil. Entonces, las fronteras hay que entenderlas como son. Y hay que entender que es un tema complejo y nosotros somos muy conscientes que no es fácil sacar medidas o políticas de frontera, porque donde yo toco es como un efecto dominó, impacta en otros lados. Pero también hay que entenderla como tal, porque si no, el comercio de la frontera se ve amenazado, en primer lugar por la diferencia de precios que hay. Segundo, por las políticas que tienen cada uno de los países en cuanto a sus propios negocios e inversiones. Y tercero, porque aumenta el contrabando. Entonces, nosotros tenemos que tomar medidas, y se han tomado estas medidas que acaba de largar el Ministerio de Economía. Eso le iba a preguntar, ¿cómo las valoran? Nosotros las valoramos como positivas. Como positivas. Tenemos que ser conscientes, claros, y decir, sí, la venimos trabajando, la hemos venido trabajando con los distintos gobiernos, bueno, ahora se anunciaron unas medidas que las valoramos como positivas. Sin duda, esto hay que seguir acompañado de otras cosas. Trabajo en conjunto a la aduana, DGI en la zona, BPS, Ministerio de Ganadería, y nosotros como empresas, los empresarios, los centros comerciales que han hecho un trabajo de cada departamento fronterizo, ha hecho un trabajo excepcional y han trabajado como locos en pos de buscar y luchar por una política de fronteras. Seguir monitoreando con ellos de cerca la situación. Nosotros hay temas que son buenos, hay dos medidas que apoyan directamente al consumo, la rebaja del IMESI, sobre todo en el tema de los combustibles, y el otro es la exoneración, la eliminación del 10% del IVA, el básico, y también un 50% de la reducción de la tasa básica del 22% al 11%. Eso va directamente enfocado al consumidor, beneficia. Voy a tener un IVA más barato y algunos productos que pagaba el 10% o estaba incluido el 10% del IVA ya no lo voy a pagar más. Y el IVA del 22% voy a pagar el 50%. Bárbaro, eso funciona muy bien, ¿no? Ahora, también medidas para los comerciantes. Se sigue con el subsidio del 100% del POS en todo lo que tiene que ver operaciones electrónicas. Y eso es bueno y apoya, sobre todo para empresas de ramos generales,
en una distancia de X kilómetros el POS, el de leer la tarjetita, que el comerciante no tenga costo para él. No tenga costo para él. Para aquellas empresas que a partir de ahora, a un año de que salieron estas medidas, tomen personal, van a tener en un radio de 60 kilómetros de frontera, de pasos de frontera, van a tener una exoneración, van a tener una rebaja de los impuestos patronales, de los aportes patronales de un 75%. Así que hay otras medidas más, entonces la libre importación también para un radio de 60 kilómetros, creo que es 620, no me acuerdo en este momento exactamente, pero son medidas que están ayudando. Esa medida es un poquito más peligrosa, pero más peligrosa, digo, más sensible, buscaría el término, no me gusta el término peligroso, me gusta más, es un tema más sensible, pero bueno, es lo que está haciendo y está recogiendo estas medidas lo que realmente está pasando en la frontera. Es una manera de mitigar lo que está pasando en la frontera. ¿Es la solución final? No, por supuesto que es la solución final, no. Hay otras, hay que seguir trabajando en otras soluciones, pero en definitiva las vemos como concluyendo y contestando su pregunta, la vemos como sí, positivas. Es algo que se venía trabajando desde hace un tiempo. Breve, para cerrar, Lestido, los robos pirañas se han reunido también con el ministro del Interior, Carlos Negro, preocupados por este nuevo fenómeno de que se embarcan muchos en motos, roban de golpe, se van rápido, esto en farmacias, en shoppings, en supermercados, que se viene dando acá en Uruguay. ¿Qué respuesta han tenido y cómo lo ven? La respuesta que hemos tenido es buena, en la medida de que tuvimos una primera reunión, convocamos al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior, a iniciativa del propio ministro, él acudió junto con todo su equipo de comando del Ministerio y de la Jefatura de Policía de Montevideo, así como la dirección de DIGEFE, que son la Dirección General de Fiscalizadores de Empresas de Seguridad, y donde tuvimos una primera reunión. Ya quedamos y en esta semana estamos programando ya una reunión más reducida para justamente trabajar en el tema. Fue una reunión de presentación donde además ellos manifestaron las inquietudes que tenían, nosotros manifestamos nuestra preocupación y lo que veíamos y cómo esto afecta el diario vivir del comercio. No nos olvidemos que la seguridad afecta a todos los ámbitos de la sociedad y todos los quehaceres de la sociedad. Bueno, ahora estamos viendo que está afectando al comercio y estamos trabajando. La verdad que empezamos a tener la primera reunión, yo estuve de viaje y ya la semana que viene definimos la hora de la próxima reunión. Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bien, próximo bloque de La Letra Chica, cannabis. Ya venimos. Aplausos de los defensores de la legalización de la marihuana en el Congreso. Una ley única en el mundo que permite la producción, venta y consumo. Lo que hacemos es trozar la planta en ramas, sacando las flores. Clubs that grow marijuana like this one can now cultivate and smoke legally what they've been producing illegally for years. Y es un día histórico en Uruguay y también en el mundo porque el presidente José Mujica acaba de firmar la reglamentación de la ley que legalizó ya la marihuana. Se podrá acceder a la droga de 3 maneras diferentes: a través del autocultivo personal de hasta 6 plantas por individuo, a través de los clubes de membresía y a través de la compra en farmacias de hasta 40 gramos por individuo. Consumir nunca estuvo prohibido, pero estaba prohibido acceder a las sustancias para consumirlas. Las 4 farmacias uruguayas autorizadas para vender cannabis amanecieron con largas filas. Decenas y decenas de personas esperaban poder acceder a las 2 variedades que el Estado uruguayo puso en circulación. El mercado del cannabis está en su mejor momento en Uruguay, sea para fumar o utilizar productos derivados de la planta, desde comida para perros, cosméticos hasta ginebra. Yo no voy a andar diciendo que la marihuana es buena ni nada por el estilo. Ninguna adición es buena. La medida sitúa a Uruguay como país precursor en iniciar una lucha contra el narcotráfico que se aparta del prohibicionismo y el castigo. El enfoque desequilibrado que fue conocido en nuestra región como la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, y no solamente ha fracasado,
sino que ha generado más daños que las drogas mismas. El narcotráfico nos introduce costumbres y uso en el mundo delictivo que nos están multiplicando todos los problemas en el campo de la violencia y de la convivencia de la sociedad. Bueno, ahí cerrábamos el tape con Pepe, que fue el gran portavoz del tema por ser el presidente. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar de aquella conferencia de prensa en que Eleuterio Fernández Huidobro dijo: bueno, y a mí me toca explicar todo lo que tiene que ver con la marihuana. Y que aquello, ¿no? El ñato con eso, uno dice, estaba soñando. Bueno, no era un sueño. Hace algo más de una década, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción y venta de marihuana. La regularización para uso recreativo empezó de todas formas a aplicarse un poco después, en 2017. Y han pasado desde entonces 3 gobiernos, si contamos el primero, el de Pepe, que impulsó los cambios, y la estrategia se ha sostenido con mínimos cambios. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, estima que hay entre 250 y 300.000 personas que consumen cannabis en Uruguay. El 40% de estos consumidores adquieren el producto de manera legal, o sea, hay varias opciones, puede ser en las farmacias, en los clubes registrados o mediante el cultivo doméstico. Guillermo Garat, a quien recibimos a continuación, es periodista e investigador y desde el año 2011 viene acompañando este tema, este proceso de regulación del cannabis en Uruguay. Ha publicado 2 ensayos periodísticos, libros sobre el tema: Marihuana y otras yerbas, regulación y uso de drogas en Uruguay, debate 2012, y El Camino, 2 puntos, cómo se reguló el cannabis en Uruguay según sus actores políticos y sociales, 2014. Sus artículos además se leen en Gato Pardo, Revista Anfibia, Vice, New York Times, Washington Post en español, El País de Madrid, entre muchos otros medios, y es también coordinador del programa Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo, sí, Gabo por García Márquez. Guillermo, gracias, buenas noches. Bienvenido. Y empecemos con una pregunta muy abierta, como nos gusta en general, de primeros apuntes. ¿Qué valoración haces de esta década? Bueno, hay muchas cosas positivas que creo que se dicen habitualmente, como que, por ejemplo, de este tema se puede hablar ahora. Digamos, el cannabis ya no es más algo desconocido para una parte importante de la sociedad uruguaya. Eso es algo que ha habilitado el debate que fue político, que se inició en 2011 de alguna manera, 2012. Eso ha permitido, digamos, la regulación ha permitido generar un mercado regulado, legal, que da garantías a los usuarios, ha permitido generar una nueva cadena de valor, una cadena económica que de alguna manera se ha consolidado. Con los problemas que puede tener, pero se ha consolidado. Ha también, digamos, dado reglas claras para que existan clubes de cannabis, donde la gente se pueda asociar, puede tener sus cultivos. Le ha dado garantías también a quienes quieren tener sus plantas y plantar su propio cannabis en su casa. Ha sido, en líneas generales, un proceso muy positivo, muy importante, que nosotros muchas veces no terminamos de valorar por la cercanía que tenemos con él, pero basta viajar y que nos pregunten qué es, que lo remarquen también. Pero la regulación también tiene problemas, tiene una implementación que ha sido deficiente, tiene una implementación que le llega a un sector de la población, que es el sector que tiene más, digamos, relacionamiento con el Estado, los universitarios, está muy segmentado geográficamente, es un mercado legal que atiende una parte de la población y no atiende otras, ¿no? La regulación también ha mostrado en este sentido algunos problemas con, por ejemplo, allanamientos que han habido contra cultivadores registrados. Estaba hablando con un defensor público de Tacuarembó en estos días antes de venir para preparar esta entrevista. Me contaba de un caso de 2020 donde un chico de 23 años iba en la moto, lo para la policía le encuentra 12 gramos de marihuana. Recordemos que lo que podemos utilizar de manera legal son 40 gramos de marihuana, es lo que habilitó la ley hace 12 años. Este chico estuvo 2 años preso por esos 12 gramos de marihuana. ¿Y por qué? Bueno, digamos, cuando el policía lo para, le pregunta qué estaba haciendo con eso, si vendía, y el chico le dice, yo he vendido alguna vez le he vendido a alguien. Le piden los nombres de esas 2 personas,
la policía va a buscar a esas 2 personas, lo lleva a la fiscalía, ¿no? Pero más allá de que venda o no y que se entiende que el suministro es un delito, incluso si yo te doy marihuana es un delito también, sin que medie una retribución económica. Hay una cuestión que es, digamos, las leyes de drogas tienden a proteger la salud de la población, por eso las drogas son ilegales o están restringidas o todo esto, ¿no? Ahora, ¿la salud de quién estamos protegiendo cuando metemos a un chico de 20 años preso por 2 años? Con lo que es nuestro sistema penitenciario, además, perdón. ¿No? Además. ¿Qué estamos protegiendo? ¿La salud de quién? ¿Y a quién estamos arruinando la vida? Entonces, la regulación está buenísima por un montón de cosas, pero otras cosas deberían de haber sido revisadas y no lo fueron. La propia ley dice, en uno de sus primeros artículos, que tiene que haber evaluación y monitoreo, y eso no se ha hecho. Se han hecho informes, se han hecho memorias. Incluso se ha faltado presentar varias memorias al Parlamento que el Ministerio de Salud Pública debe presentar todos los años. Entonces, evaluación y monitoreo como una política pública con una metodología que son claras a nivel mundial y que hay mucha gente en Uruguay que hace evaluación de políticas públicas, eso no se ha hecho. Perdón, pero ¿qué justificación dieron para no presentar lo que tenían que presentar? No hay. Uno de los problemas de la regulación en este tiempo, el Ministerio de Salud Pública ha tomado también demasiadas potestades, creo yo, y ha trancado diversos procesos. Desde lo que fue la llegada de los inversionistas al principio de la ley, que se generó toda una efervescencia. Uruguay, el primer país, llegó gente de Israel, de Brasil, de Estados Unidos, de un montón de Argentina, de un montón de países de España, y todos se fueron corriendo, porque uno de los grandes problemas fue los sucesivos trancazos que el Ministerio de Salud Pública dio y que hasta estos últimos periodos ha seguido mostrando esa cara, ¿no? La del miedo y la del trancazo. Y no se ve solo en el Ministerio de Salud Pública. El sistema de justicia también tiene un debe, no solo con esta ley, porque la regulación está muy bien, pero al mismo tiempo que se regulaba el cannabis, se estaban elevando las penas para microtráfico, que muchas veces es tenencia de pasta base, y eso también nos ha complicado las cárceles. Enormemente. ¿No? Y en el caso de las mujeres ha aumentado muchísimo la población de mujeres en cárceles también. Te puedo contar un caso de la semana pasada, si quieres. Sí, claro. Por favor. Catherine Durán es una chica de 23 años que el jueves pasó a penitenciaría. En el 2019 la encuentran con sustancias fiscalizadas, le dan una medida privativa, una sustitutiva a la privación de libertad, o sea, ella tenía que firmar papeles en la casa, por ejemplo. En la oficina de supervisión de libertad asistida, etcétera. Ella empieza a ir a la oficina, no encuentran su expediente, etcétera. El abogado no se comunica con ella, un abogado particular. Ese abogado termina preso hace el año pasado, el anterior, por tráfico de drogas, porque tenía un grupo de Telegram. Y todas las notificaciones que se le estaban mandando desde la oficina de seguimiento de la libertad asistida no le llegan a la chiquilina. Y esa chiquilina hoy, con una nena de 4 años a su cargo, está en la cárcel. Entonces, está muy bien hablar de la regulación del cannabis, pero me parece que como sociedad madura, que ya somos con estos temas de las drogas, tenemos que empezar a hablar también de algunas otras cosas. Recordemos que tenemos aproximadamente unas 5.000 personas que están privadas de libertad en este momento, que se calcula es un tercio, digamos, del total de los privados de libertad que están por temas de drogas. Y yo me pregunto, porque no tenemos respuesta, ¿cuántas de esas personas están presas por qué cantidad de drogas? Entonces, ahí habría que implementar entonces, a tu entender, o en realidad, ¿qué pensás vos que habría que hacer en el sentido de que hay que mirar al pez más gordo en vez de seguir agarrando abajo a gente que muchas veces tiene ese vínculo con las drogas por una cuestión de mera supervivencia, quizás? Claro, ahí juegan las estrategias de supervivencia de muchísima gente, ¿no? Porque el mercado de las drogas es un mercado pujante en el sentido de que tiene una demanda muy constante, y eso en algún momento va a haber que tratarlo con las demás sustancias, ¿no? Yo no sé bien cuál es el camino, si hay que agarrar a los peces más grandes acá, no creo que sean muchos tampoco, no son muchos. Y ayer fui a ver, perdón la digresión, pero es algo que me pone muy triste. Ayer fui a ver Las Brujas de Salem, de Arthur Miller, en la Comedia Nacional, la recomiendo.
Lo que estamos haciendo con la gente es ese proceso de brujería muchas veces, y con esta gente es muy difícil cuando uno tiene pasta base, tantas bolsitas de pasta base, puede parecerle a alguien que es para vender. Pero la realidad es que muchas de esas bolsas se consumen muy rápidamente en una noche. Entonces hay un trabajo que lo primero que hay que hacer, me parece, y es estudiar cuál es la relación de estas personas con esa sustancia, y que tanto la Fiscalía como los jueces de ejecución puedan comprender de qué se trata este consumo, porque no es un consumo cualquiera, no es un consumo de vino, no es un consumo de cocaína, no es un consumo de cannabis, tiene unas particularidades que son de esa sustancia, que no las entendemos, excepto de los trabajadores sociales que trabajan con esa gente o gente que está muy cercana y que logra empatía con ellos. En el centro de Montevideo está lleno de personas que consumen pasta base y no son personas conflictivas. No son personas conflictivas. Entonces, cuando estalló lo de la pasta base hace 20 años decíamos, no, la pasta base los mata, los vuelve unos zombies, les quema la cabeza y salen a robar todos los hábitats de la ciudad. No. Entonces, tenemos que tener un abordaje con las personas que usan drogas que tiene que ser otro relacionamiento del Estado. Y esta casa de brujas, de alguna manera, tomando lo que tú estabas diciendo, ¿no? Responde quizás a pegarle un grito a la tribuna, en el sentido de decir, bueno, porque a ver, vos trajiste uno de los temas, dos temas que son muy importantes en lo que refiere a las campañas políticas. Uno es el de seguridad y el otro es el de personas en situación de calle, ¿no? Y ambos están vinculados con el tema de drogas. Entonces, ¿es una forma simplista de decir, bueno, estamos brindando una solución metiendo en la cárcel a toda esta gente, en vez de abordarlo desde otro lugar? Claro, sí. De la misma manera me parece que es simplificar decir que las personas están, y se escucha mucho en la esfera del discurso público, las personas están en calle porque usan drogas, ¿no? No se bañan porque usan drogas, no comen porque usan drogas, no comen porque no tienen comida, no se bañan porque no tienen donde bañarse. ¿No? Entonces, dejemos un poco a la droga de lado y veamos a las personas. Yo creo que si empezamos... ¿Hay una cuestión de clase ahí también? Sí, por ejemplo, el que tiene un consumo problemático de cocaína, que tiene plata y que tiene su apartamento y su ducha y su cosa, nadie lo criminaliza. Vos no escuchás que esa gente esté privada de libertad ni que tenga medidas sustitutivas. No. Claro. Y cuando hablas de ver las cosas de otra manera y mencionás la ley y la ejecución de la ley, por los dos lados, ¿te parece? Ajustar la legislación y además una interpretación de la ley, del espíritu de la ley o como se llame, con una cabeza más comprensiva de cada fenómeno particular. Sí, claro, la ley de cannabis ya me parece que requiere una revisión, porque ha pasado... ¿En qué aspectos, por ejemplo? A ver, ¿qué le ves que quedó viejo o qué la realidad demostró que hay que aprender? El registro, por ejemplo, pero también esta cosa de, por ejemplo, a este chico... El registro te referís a eliminarlo, a que compre el que quiera, cuando quiere y se acabó. O sea, yo no veo que el INAVI tenga un registro para el vino. Y yo veo que, por ejemplo, con el vino, con otras bebidas alcohólicas, ocurren episodios graves en las rutas nacionales, en las calles de nuestro país. También son una especie de mechero de la violencia doméstica. Son todas cosas que la evidencia lo muestra, entre otras cosas, ¿no? Y problemas hepáticos y problemas bla, bla, ¿no? Esas cosas esas conductas humanas no están asociadas al cannabis. Y es lo que la evidencia demuestra. Y también se demuestra que en la clasificación que hay de la peligrosidad de las drogas, por ejemplo la que hizo David Nutt, que es un farmacólogo, neurólogo inglés muy prestigioso, las drogas legales, llamadas legales, son mucho más peligrosas que muchas de las que son ilegales. Entonces, en cuanto a la ley de cannabis, está el tema de registro, pero también está, no estamos haciendo la evaluación y monitoreo, entonces no sabemos cuál es la línea de base, ¿no? O sea, me parece que tenemos mucha información como bastante en el aire. Lo de las farmacias, un poco aquellas colas interminables y que la demanda fuera superior a la oferta, y eso se ha ido solucionando. Sí, o ha ido mejorando al menos. Sí, de alguna manera sí. Ahora, la regulación también creó este mercado gris que se habla, ¿no? Si estamos llegando al 40, al 50% con la regulación de la población que utiliza el cannabis, quiere decir que todavía hay mucho por avanzar, ¿no?
y es con este modelo o es con otro. Yo sé que en este momento se están debatiendo estas cosas en el gobierno. Y bueno, esperemos que se pueda avanzar. Lo mismo con los turistas. Nosotros somos un país que tenemos cannabis legal. Y cuando viene alguien de afuera, tiene que comprar el cannabis del mercado negro y está expuesto a que le pase algo. Y no está bueno que a un turista o a cualquiera de nosotros nos pase algo. Estuve en Nueva York hace 2 semanas. Las comunidades negras venden cannabis en la feria del barrio, en la plaza, tienen sus bollones. Entonces, Nueva York, hoy, vas a una tienda y compras cannabis. Ahí va, está legalizado. Hay dispensarios, ¿no? Está legalizado, sí. Y uno tiene diversidad, variedad y tienen un programa social muy interesante en el estado de Nueva York, donde las comunidades que han sido castigadas por la guerra contra las drogas tienen préstamos blandos para poder abrir dispensarios y poder hacer de ese cultivo por el que se los criminalizó alguna vez un negocio legal. Y yo he escuchado a quienes están en contra de esta cuestión de venderle a turistas decir, por ejemplo, bueno, pero se nos va a llenar de gente que quiere venir a fumar porro a Montevideo, va a ser una cuestión de turismo canábico, nuestro país se va... ¿Es así? ¿Se transforma en eso necesariamente, en esa idea que tenemos de Ámsterdam, de todo el mundo fumando porro ahí tirado? Sí, no? Efectivamente, se transformó en eso. Ahora, ¿cambió algo? No cambió nada, no pasó nada. O sea, la gente viene a buscar... Ahora no tanto. Pasamos de moda, quedamos un poco de moda, nos desactualizamos. Hay muchos otros países que tienen una oferta turístico-canábica, por decirlo así, mucho más interesante. Acá se persigue al turista. O sea, estamos persiguiendo al turista, que va a fumar porro igual. Pero perseguimos al turista, optamos por perseguir al turista. Raro. Hablabas hoy, retomo esto del mercado gris y a lugares donde el consumo regulado, la venta regulada y el consumo regulado no llega. ¿De qué te parece que depende de eso? ¿Por qué se da eso? Bueno, el mercado gris lo creó la implementación deficiente de la regulación. No hay duda al respecto porque empezamos digamos, a cultivar variedades que venían del exterior, con unas cualidades organolépticas que no conocíamos, quiero decir, ¿no? Unos sabores, unas variedades, unos colocones que no eran los que Montevideo estaba habituado. Eso generó una demanda, gente que quiere eso y no quiere otra cosa, porque son cannabis de muy buena calidad, que compiten en cualquier lugar del mundo. ¿Cuáles decís? Los que ha creado el mercado gris. Ahí va, Hay cultivadores especializados en cultivar buen cannabis, como si fueran vitivinicultores especializados en hacer los mejores vinos. Bien. Esta gente, en la ilegalidad, sabiendo que era un delito, mucha de esta gente empezó a vender cannabis. Y no sé si recuerdan la operación Maléfica, que unas más o menos 60 personas, hasta donde tengo entendido, fueron detenidas. Muchas de estas personas, no digo todas, pero muchas de estas personas eran de estos cultivadores de élite uruguayos. Esas personas están presas hoy en el CONCAR. No le dimos la oportunidad como sociedad de que tuvieran un negocio legal, de que pagaran impuestos, de que tuvieran empleados, de que estuvieran en la economía legal. Sí, podrían haber formado clubes, pero no sé, pero los clubes son para consumo de los socios, no sé para consumo. O sea que acá los que pueden sacar un rédito son las grandes empresas, digamos, ¿o cómo es? Económico hoy, decís. Sí. Creo que así como gran rédito, sí. Ahora, ¿cómo sacan el gran rédito? Las empresas que plantan para el Estado, por ejemplo, ¿cuál ha sido el rédito que han sacado? Porque cultivar marihuana, cosecharla para las farmacias no es un negocio, porque desde el inicio de este negocio lo que se quería era competir con el cannabis paraguayo, entonces se necesitaba un precio muy bajo para competir, ¿no? Entonces el Estado al principio dijo, el gobierno de ese entonces, bueno, pero ustedes van a venir a Uruguay, se van a instalar en este espacio, vas a ser las primeras empresas del mundo que está produciendo cannabis legal, y a algunas empresas les interesó, no muchas, pero a algunas sí les interesó. Entre ellas, las de Sartori. Sartori, el ex senador, tenía ICC. ICC era la única empresa que en aquel momento, 2014, 2015,
2017 se empezó con la venta en farmacia, ¿no? La empresa de Sartori fue la primera que empezó a abastecer. Poquito, pero por lo menos vendía. Pero el negocio de Sartori no fue eso. El negocio de Sartori fue vender esa empresa depende de quién, entre 220 y 290 millones de dólares, a Aurora Cannabis, una multinacional canadiense. Ese es el negocio para muchas de estas empresas, en vender esa licencia, no en hacer marihuana para las farmacias. Entonces cada vez que escucho, no, ahora vienen 5 empresas más, ahora vienen 7 empresas más. ¿Qué significa eso? Es lo que yo me pregunto, porque hay que reconocer que en este último periodo hay más disponibilidad de cannabis, pero también que no llega a abastecer todos los meses. En verano siempre hay menos o no hay, ¿no? Es un cultivo estacional. Y otro problema, del precio. ¿Cómo se conformó ese precio? Teníamos que combatir el cannabis paraguayo. Hay que venderlo a tanto. Las empresas hacen los números, etcétera, etcétera. ¿Cuánto le pagan a un trabajador rural que hace el cannabis que se fuma en las farmacias? Por mes. ¿Cuánto? 23.000 pesos. 6 días de trabajo a la semana, 9 horas. ¿Con frío o con sol? Y sol con luces que se han desmayado mujeres, hombres, pero sobre todo mujeres mayores. Entonces, ¿cuál es el precio del cannabis? ¿De dónde viene el precio del cannabis? En parte viene de ese trabajador que se le paga un sueldo cada 48 bolsas que se venden en la farmacia. Entonces, hay cosas que no estamos viendo. Y me parece que tienen que formar parte del debate. Y el usuario tiene que admitir que tiene que pagar más para que a ese otro trabajador no le pague 23.000 pesos por trabajar 9 horas, 6 días a la semana. ¿Cómo ves a este gobierno pararse ante este tema? ¿Te parece que pueden llegar a haber avances o quizás otra mirada en relación a lo que puede haber sido el periodo anterior? Lo que fue ya han sido determinados nombramientos. ¿Cómo lo ves vos? Creo que somos varios los que estamos esperando, ¿no? Que señales y acciones concretas. Sé que en este momento está habiendo un debate que es importante, que es interesante y que muchas de estas cosas están planteadas arriba de la mesa. Entonces, bueno, yo, como todo gobierno cuando empieza, lo miro con expectativas y ciertamente con muchas esperanzas también. Hay muchos frentes abiertos, ¿no? De verdad que no le deseo a nadie estar ahí, porque son muchas cosas para atender. ¿En general decís? En general, ¿o por este tema? En general y por este tema, ¿no? Claro. Las dos cosas. Pero, y bueno, con el problema de las mayorías parlamentarias y con lo que vos decías, Maite, hace un rato. Lo de las drogas siempre es un botín político. De drogas hay que decir que hay que pelear contra la droga. Eso es lo que está validado en el discurso general. Cuando uno dice hay que regular las drogas, empiezan los problemas. Tuvimos el presidente como Mujica, que era un tipo que, digamos, era un outsider en muchas cosas, o no tenía miedo de pagar esos costos políticos, que de repente sí tienen miedo, ¿no? Y hay gente que hace estrictamente campaña con esto, ¿no? Me acuerdo, pero es enigmático, paradigmático lo de Cabildo Abierto. ¿No? Como siempre con ese discurso, que no es solo el Cabildo Abierto, no quiero... Igualmente fue donde más se centró en Cabildo Abierto, ¿no? Digo, pensando en lo que hablabas al principio de la conversación, cuando decías es muy positivo dentro del balance, cómo se habla del tema y cómo ha cambiado la percepción del tema. Bueno, de hecho pasó un gobierno de la calle Pou y se cambió muy poquita cosa. Está bien, hay mucho para mejorar, pero sí. Eso creo que ha cambiado a nivel cultural y del imaginario popular, sí. Y de la política también. Sí, pero creo que en la política, en lo que es la decisión política, los costos siguen estando y se prefiere otros temas, otros enfoques a meterle el diente a esto, me parece. Y esto, lo del cannabis, no es tan grave como lo que decía al principio, el problema que tenemos en las cárceles y la criminalización absurda que hay con la pasta base. Y eso, bueno, se está trabajando también, ¿no? Lo están trabajando. Yo sé que sí, que está viendo, y son equipos técnicos muy buenos, ¿no? Eso es lo que a mí me da esperanza, sobre todo por el tema de la pasta base. No puedo dejar de ver lo de cannabis sin mirar las otras sustancias y... Sí, es un todo. Y para cerrar, porque nos quedan 2 minutos, pero me quedé pensando, dijiste que estuviste en Nueva York. Sí. ¿Cómo está el tema del fentanilo en Estados Unidos? Y preguntarte también, ¿tendríamos que nosotros como abrir un poco los ganchos desde acá o no? ¿Son realidades completamente ajenas a nosotros? O sea, una vez anterior fui a Nueva York, a un centro que se llama Washington Heights Corner, que es un centro de reducción de riesgos y daños, esto es decir, que trabajan con usuarios de drogas en activo
y ahí había usuarios fuertes de drogas muy dañinas. Claro. Y digamos, pero el abordaje que tenían con estas personas, donde estas personas en situación de calle, ¿no? Muy parecido a lo que pasa acá en Montevideo con las personas usuarias de pasta base, tenían un lugar para bañarse, tenían un lugar para comer, tenían un lugar para dejar sus cosas. Podríamos aprender de eso entonces. O En sea, Nueva si sacamos de la ecuación el fentanilo y ponemos pasta base. Sí, totalmente. Y Nueva York es un muy buen lugar de donde aprender. El abordaje social con estas personas sumamente desfavorecidas. Con lo de las drogas, la máxima artiguista de que los infelices sean los más privilegiados es totalmente lo contrario. Son los más castigados, ¿no? O sea, los infelices son los más castigados. Y con estas drogas, con el fentanilo pasa, y en las ciudades de Estados Unidos y donde no hay servicio de salud, con esta perspectiva es donde están los problemas más grandes. Guille Garat, periodista, experto, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un gusto, Guille. Momento de despedirnos, Ferrasola, como Momento cada de domingo. despedirnos. Bueno, ¿me querés contar ya qué se viene en la pantalla de Teleciudad? Inmediatamente se viene Ideas Cruzadas y después Sesiones Pegaso a las 23 con Luis Angelero. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo acá por la pantalla de Teleciudad. Chau, que descansen. Chau.